Muy bien. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que se vea esto. Mi nombre es Ernesto Walter Llanos Argumenis. Estudio filosofía, también posgrado en sociología, pero he hecho estudios sobre cine y teatro, discursos, ¿no? Análisis de discursos del cine y teatro, bueno, en el Perú, sobre cine y teatro vinculado al conflicto armado interno del Perú, de 1980 al 2000, y a partir de eso he estado haciendo estudios sobre análisis del arte y principalmente del cine y del teatro, ¿no? Y de esta manera he ido explorando este ámbito y de ese modo presentaría ese trabajo, ¿no? Que se llama Género, Sexualidades y lo Político en algunos discursos teatrales limeños de inicios del siglo XXI, ¿no? Del 2016 al 2021. Entonces, en resumen, ¿no? Básicamente este trabajo, ¿no? eh, presenta, ¿no? De manera breve algunos discursos teatrales que abordan temas vinculados al género, la sexualidad y lo político, ¿no? De modos distintos y cómo estos son presentados en la escena limeña del siglo XXI, especialmente entre el 2016 al 2021. Eh, en breve, ¿no? Habría que ver algunos antecedentes, ¿no? Si pensamos en los vínculos del teatro y la política, ¿no? Considerando la diversidad de las prácticas teatrales del siglo XXI, ¿no? En Perú y en Lima en particular, eh, podremos empezar por definir, ¿no? El concepto de la política vinculada a la acción teatral, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Podemos tratar de plantear, ¿no? Un significado de nivel social a partir de ciertas dinámicas, ¿no? De poder, ¿no? En los espacios, en el campo específico teatral, con la finalidad de influir en los agentes y sus relaciones, de acuerdo a lo que plantea Jorge Duati. Y en Latinoamérica, ¿no? Hay toda una historia compartida de teatro político vinculado a procesos de dictaduras, postdictaduras, conflictos armados, violencia, etcétera, en relación de una búsqueda de reflexión y construir una memoria colectiva desde finales del siglo XX, inicios del XXI, en diferentes latitudes como Cuba, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, México, Perú, entre otros, ¿no? Estudiando diferentes y también estudió por diferentes investigadores, ¿no? Como vemos ahí, Beatriz Rix, Silvana García, Eliana Diegues, Omar Rocha, Araceli Arreche, Laura Senda, entre otros y otras, ¿no? Bien. eh, entonces, sobre el teatro político, eh, previo a la pandemia, ¿no? Previo al 2020, hay una dimensión y una cualidad política, ¿no? Implícita y explícita. Incluso se podría plantear que cuando se crea una obra de teatro y se busca ser neutral o no tomar, no tomar partido o posición o no tratar un tema político, en cierta medida también es una posición política frente al contexto, ¿no? Y los ejercicios y relaciones del poder, ¿no? Entonces, también habría que distinguir, ¿no? La idea de la política vinculada a la acción de las autoridades y lo político como participación social, ¿no? Y aquí, dentro de estas dinámicas y el impacto de las relaciones sociales en la comunidad, podemos tener en cuenta lo político vinculado al ejercicio de creación y puesta en escena, ¿no? De obras de teatro y sus temáticas, ¿no? Por ello, tomando esta cita, ¿no? De Percy Encinas, dice, para este trabajo entonces, lo político, como le entienden Racier o Proaño, es una forma de hacer política desde la sociedad civil, especialmente desde sus artistas, ¿no? Representantes del sentir y el malestar de la comunidad, ¿no? Y un discurso artístico desde una perspectiva de género, ¿no? Que es político, ¿no? Si se habla del tema del género, hay un, ¿no? Planteamiento y una posición política en base al tema.
¿no? Desde lo artístico, desde lo teatral. Bueno, algunos antecedentes que tratan del tema de género y sexualidad, ¿no? Desde el siglo XX, acá hay una lista de algunas obras, ¿no? Desde los años 70, ¿no? Amor de unos y de otros, La locura de la señora Bright, ¿no? Los muchachos de la banda, orquestas señoritas, puestas en escena del beso de la mujer araña, ¿no? Eh, o, bueno, ahí vemos ya pasando en los 70, los 80, sea Bernard Hart o Isidora, Federico, o también Emily, ¿no? Verano y Williams, ¿no? La Misa de Écuba, ¿no? Que es una adaptación de Guillén, que es un artista limeño bastante conocido que incluso hace unipersonales, ¿no? En su caso incluso. Em, Calígula, Contrapeso, ¿no? Entre otras que podemos ver aquí, ¿no? Em, También, ¿no? Si hablamos desde la dramaturgia literaria, ¿no? Desde el texto, ¿no? Podemos hablar de dramaturgos como Eduardo Adrianzen, que han visto y escrito personajes también icónicos eh, vinculados a la homosexualidad, ¿no? Demonios en la piel en el 2007, ¿no? Basada en un film de Pasolini, Sangre como Flores, ¿no? Basado en la vida de García Lorca, Libertinos, ¿no? Donde se explora el desenfreno sexual y la conducta del poeta francés del siglo XVII, Claude Le Petit. También la dramaturgia de Mario Vargas Llosa también recoge personajes o relaciones sexuales en obras como La Chunga, Los Ojos Bonitos, Cuadros Feos y Al Pie de Támesis, entre otros autores y también otras experiencias, ¿no? De performance escénicas. Em, bueno, fuera del teatro independiente o desde obras más, eh, digamos, dentro del teatro comercial o más oficial, también podemos mencionar otras obras que tienen personajes o que tratan también otro tipo de sexualidades, ¿no? Está el proyecto Laramie, del 2013, o también otra apuesta del beso de la mujer araña, ¿no? Eh, Dirigida por Chela Ferrari, o El Príncipe Azul, ¿no? Entonces, o Dúo también, ¿no? Acoplado y dirigido por Giovanni Sixia, que es un actor más o menos mediático, sale en televisión, aparte de obras de teatro. Está Eclipse Total, ¿no? De Christopher Hampton, dirigido por Roberto Ángeles, o Un corazón normal de Larry Kramer, ¿no? O La jaula de las locas, que es muy conocido, incluso hay películas sobre ello, ¿no? Ya por productores más conocidos o dirigidos por Carlos Fisher. Eh, o también Quieres estar conmigo de Roberto Ángeles y Augusto Cabá, que es más o menos, para algunos lo considerarían una especie de clásico sobre amor juvenil, ¿no? Y bueno, de manera un poco más reciente, acá vemos algunas obras como Stop Kiss, ¿no? De Diana Son, basada en una trágica historia de amor lésbico real e intolerancia, ¿no? Poco usual y que se presentó en Lima, ¿no? En el 2015, dirigida por Norma Martínez, que desde hace un tiempo dirige obras y también es una actriz reconocida, ¿no? Y luego, tomando un poco trabajos previos de Percy Encinas, hay un análisis de un trabajo, un colectivo, No Tengo Miedo, que trata, ¿no? De temas de género y busca, ¿no? Hablar del reconocimiento y plantea una obra llamada Desde Afuera, codirigida con Sebastián Rubio, eh, o Un monstruo bajo mi cama o El otro lado del espejo, ¿no? Que es codirigida con Paloma Carpio. Las tres, ¿no? Recurren a un teatro testimonial con
son significados por personas que no son actores, ¿no? Sino es un teatro de testimonial de personas que tienen identidades sexuales alternativas o no binarias, ¿no? Y bueno, otros ejemplos del teatro que de corte político vinculado a género y la diversidad, podemos tener en cuenta, eh, por ejemplo, ¿no? Obras que utilizan elementos documentales, ¿no? Creados de manera colectiva entre el 2009 y 2012, combinando diversos lenguajes artísticos, el documento, testimonios, ¿no? De actrices y actores. Tenemos proyectos empleadas, ¿no? Que se crea a partir de entrevistas a trabajadoras del hogar, dirigida por Rodrigo Benza, o Patria, que presenta performances individuales sobre el Perú y la situación política, dirigida por Paloma Carpio. Criadero, del 2011, que parte de experiencias de tres actrices sobre la maternidad, haciendo un paralelo, ¿no? Con la situación del país, dirigida por Mariana Altaus, que es una dramaturga eh, y a veces también dirigen sus obras, ¿no? Y que es bastante reconocida. El proyecto 1980-2000, ¿no? Que es del 2012, que también sobre la vida de cinco jóvenes que crecieron durante la época de la violencia, ¿no? Política, la época del terrorismo, el conflicto armado interno entre el 1980 al 2000, ¿no? Y cruza sus historias de vida durante estas décadas, ¿no? Dirigida por Sebastián Rubio y Claudia Tangoa, ¿no? Luego, mencionar algunas obras que son bastante emblemáticas de los últimos años. Una ganadora del Festival de Sala de Parto, que es un festival de una sala de teatro que cuando se gana el concurso se pone en escena y suelen mostrar obras bastante bien elaboradas y con bastante reconocimiento. Esta es La Cautiva, que se estrena en el 2014 en el Teatro de la Plaza, que es un teatro que está en la zona de Miraflores, en Lima, una zona más o menos, eh, digamos, de clase media, media alta, ¿no? Donde hay una concentración de teatros. Eh, Es escrita esta obra por Luis Alberto León y dirigido por Chela Ferrari, y se sitúa en una morgue en Ayacucho en 1984, en la cual trata sobre la violencia sexual, ¿no? Y cuenta la historia de una joven difunta cuyo cuerpo va a ser preparado para ser abusado por miembros del ejército en medio del conflicto armado interno, ¿no? Entre los años 80 y 2000, ¿no? Fue una obra bien polémica por el tratamiento, incluso hubo toda una discusión incluso con declaraciones de sectores de la política que planteaban cuestionamientos sobre la obra, ¿no? Y que en prensa, en medios, hubo algún debate sobre ello cuando se estrenó, pero pudo continuar y tener varias presentaciones ese año y años posteriores también. Luego, otra obra que también habla del tema de la sexualidad, ¿no? Se llama Katrina Kuznetsova y el clítoris gigante. La obra es de Patricia Romero. Esta obra no está ambientada en la República Checa, por más que es una obra peruana, está ambientada en ese lugar. ¿No? También es ganadora de la Sala de Parto que organiza el Teatro de la Plaza y describe el submundo de la pornografía como excusa para hablar de la pureza del alma humana, ¿no? De la inmensa soledad del ser humano, ¿no? En medio de un mundo sórdido donde los cuerpos son vistos como mercancía, ¿no? Katrina Kornilova es una famosa actriz, ¿no? De teatro de cine para adultos, ¿no? Una actriz del porno checo, ¿no? Y decide dejar su trabajo y convoca una conferencia de prensa para contar su historia, sus amores, y digamos un tratamiento médico que se sometió para salvar su vida, entre otros, ¿no? Y que hay una experiencia media mística religiosa en el proceso, ¿no? Que relata la historia, y la idea es que como todos estos eventos medios místicos religiosos la orillan a dejar la pornografía, ¿no? La obra también muestra, ¿no? Un poco la dureza, la crudeza
y también aspectos humanos a la vez, ¿no? De este entorno también bastante sórdido, donde hay momentos también muy duros, ¿no? Se recrea un momento, un abuso, una violación de que sufre ella por parte de uno de los actores cuando se reencuentra con ella, ¿no? Y habla, ¿no? De este mundo y obviamente eh, que es un tema, ¿no? Que a veces no se trata, ¿no? De manera tan directa, ¿no? Luego tenemos un caso también particular que se llama Richari Warmi, que quiere decir despierta mujer, que es en quechua, ¿no? La actriz ayacuchana Alice Olier debuta como directora y guionista, hace una especie de experimento teatral que mezcla drama, suspenso, tragedia, humor, y habla sobre diferentes mujeres, ¿no? Y también en los relatos mezcla idiomas, no solo el castellano, sino otros idiomas eh, de la cultura peruana, ¿no? Algunos vigentes, otros no, como el muxic, la xaninca, la aymara, el quechua, para mostrar la diversidad cultural y confluyen tradiciones y la modernidad. Y este experimento, ¿no? Evidencia una propuesta que combina el protagonismo femenino, porque básicamente es ella actuando sola, y con integración de diversidad cultural, incluye también elementos de canto, ¿no? Y son varias historias de diferentes mujeres en diferentes momentos, ¿no? Otra obra que, bueno, la obra es de Lee Blessing, que se llama Independencia, que relata conflictos de tres hijas que buscan liberarse de una madre opresora, ¿no? Y que la mayor de ellas es lesbiana, que había abandonado el hogar y regresa para confrontar a la familia, a la madre, en un momento también muy conflictivo, porque la madre también sufre de depresión, e intentos de suicidio, y hay todo un drama, ¿no? Sobre cómo cada una de las hijas se vincula con la madre y esa tensión entre estar con ella o independizarse en alguna medida, ¿no? La obra fue dirigida por Ruth Escudero en el 2016, ¿no? Pero trata, ¿no? Este mundo femenino y también la confrontación de la hija que es lesbiana frente a una madre que es muy opresora y cuestionadora, ¿no? Otras obras que abordan temas políticos, también sobre el conflicto armado interno, podríamos también incluir Manta y Vilca, que también parte de una memoria escénica a partir de testimonios reales de la violencia ejercida por fuerzas armadas sobre mujeres y niñas en esas comunidades que se llaman Manta y Vilca, en Huancavelica, ¿no? En la sierra sur del Perú, más o menos después del 84, cuando ingresa a estos lugares las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo. En el 2017, también el mismo año, también se estrena la obra La hija de Marcial, en la cual un cineasta, Héctor Gálvez, dirige, ¿no? Junto con Mari Carmen Gutiérrez, una historia que relata la exhumación de un cadáver mm, del padre de la protagonista 20 años después, ¿no? Un cadáver de una persona que falleció durante el conflicto armado interno, ¿no? Y esto desata miedos, temores, interrogantes, ¿no? Evidenciando un poco la orfandad de la sociedad, ¿no? Y de los muchos huérfanos que quedaron en la época del terrorismo, del conflicto armado interno, ¿no? El tema de la ausencia, ¿no? La obra también permite reflexionar sobre la memoria, el duelo, la culpa, si es que todo esto puede ser heredado o no, especialmente a personas que están vinculadas con desaparecidos o que sus padres hayan estado vinculados con algún grupo terrorista, ¿no? Y la posibilidad también de pensar sobre la posibilidad de reconciliación entre los sectores vinculados, ¿no? Durante esta época, ¿no? Eh, bueno, Percy encina sobre ese tema, ¿no? Que habla sobre la cautiva y también la hija de Marcial.
establece relaciones de poder, ¿no? Sucesos sociales, dificultades para superar el conflicto y formas explícitas e implícitas, ¿no? de violencia sexual como medio de lucha por la memoria y contra el olvido, ¿no? Al hablar de todos esos temas y todo lo que ha sucedido. Incluso podríamos decir que tanto en el cine como en el teatro peruano hay como un género que sería el género que hace referencia al conflicto armado interno, tanto lo que sucedió en esa época o sus secuelas en un periodo de posconflicto. Luego, otras presentaciones más, podríamos decir, simbólicas, por más que no sean del teatro peruano, pero se presentan en el teatro peruano. Hay un proyecto de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, el ENSAT, eh, de una obra escrita por el dramaturgo francés Jean Anouilh, ¿no? Y dirigido por Jorge Sarmiento, que es Alondra, ¿no? La epopeya de la fe, ¿no? Que trata de Juana de Arco, ¿no? Entonces, esta mujer emblemática y el rol, ¿no? de la mujer en un contexto tan complejo, ¿no? Frente a las autoridades francesas y la iglesia, ¿no? Frente a el poder que adquiere al dirigir, ¿no? tropas, ¿no? Enfrentando a los ingleses y esta óptica, ¿no? vinculada a las creencias, y hay como el rol que tiene una mujer que empieza a tomar poder y que luego es cuestionada, es juzgada, incluso se le considera, ¿no? que ha enloquecido, ¿no? Entonces, creo que eh, también, ¿no? el hecho que se haya presentado en el 2017 una obra de esas características también habla de alguna manera del rol femenino en la sociedad. Luego tenemos Corpus Christi, también de un dramaturgo, sí, creo de Estados Unidos, Terrence McNally, que es del 1998, pero en el 2018 la dirige David Carrillo y trata una historia similar a la de Jesús, pero contextualizada en los años 90, pero con jóvenes que son homosexuales, los cuales sufren crueldad e injusticia a la sociedad. Esa obra también es bien polémica. Acá no hubo tanta polémica de repente porque no fue tan difundida, pero si no me equivoco, en Estados Unidos también han tratado o han hecho una película en base a la obra y también movilizó mucha gente. Y por la forma polémica, ¿no? de hacer una versión similar a lo que sucede con la historia de Jesús, pero con otro grupo que también es perseguido y marginado, que en las sociedades todavía actuales, con marcadas líneas conservadoras como en el Perú, como los homosexuales, ¿no? Y bueno, como para ir ya terminando y no alargarme mucho, hay algunos otros discursos teatrales en Lima sobre género, sexualidades, ¿no? y, em, y lo político, ¿no? En el retorno a la presencialidad del 2021. He hecho como un paréntesis, no he tratado ninguna obra durante la pandemia, ¿no? Que básicamente han sido obras tecnomediadas o con tecnovivio, ¿no? Con, sino solamente he tratado obras que han sido presentadas en escena con público, ¿no? Entonces, en el 2021 una de estas obras, vamos a hablar un poco de esas obras, ¿no? Que ya en el 2021 se presentan. Una es Nuestros cuerpos sin memoria, es una obra basada en los fundacionistas de Baptiste Amam, bajo la dirección de Sara de la Vie Rochet, ¿no? Es un proyecto francés y peruano, ¿no? Franco-peruano, con actores, una actriz francesa, con actores peruanos de la escuela, eh, la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es el ENSAT, ¿no? Y que habla de un grupo de jóvenes y en una noche, ¿no? Con alcohol, baile, ¿no? Donde hay conflictos entre algunas de las parejas, incluso casi hay un intento de feminicidio. En este contexto, ¿no? Se habla de alguien también que huye y justo en el fondo, y se ve en la imagen, ¿no? En la escena, ¿no? Hay una parte que dice, ¿no? Eh, como que el cuerpo de las mujeres es su propio territorio, ¿no?
Y se habla un poco, ¿no? de ello, ¿no? El tema de los jóvenes, sobre su incertidumbre sobre el futuro, su búsqueda de identidad, pero hay una serie de monólogos y también momentos, ¿no? Donde se habla de estos conflictos entre parejas, violencia, y al mismo tiempo habla de la dificultad en tiempos actuales del diálogo y la comunicación, ¿no? En épocas donde la gente está muy dispersa o está muy influenciada por la tecnología y que le cuesta, ¿no? La vinculación con otras personas a nivel social, ¿no? Em, Luego está Fieras, que es una obra que se presentó en el Teatro Británico. El anterior fue en la Alianza Francesa, este fue en el Británico. Es una obra de Mateo Cherela, dirigida por Norma Martínez, y que plantea una pregunta bastante interesante que es si tiene sentido montar la fierecida domada de William Shakespeare en pleno siglo XXI. Entonces es una obra donde las protagonistas, ¿no? Bianca y Caterina, las hermanas, son representadas por cuatro actrices, ¿no? Dos actrices representan a Bianca y dos a Caterina, y que ponen en cuestión, ¿no? Después de 400 años de la obra de Shakespeare, si tiene vigencia o no, desde la mirada del rol femenino, una crítica frente al machismo, la discriminación, ¿no? Entonces, hay un toque de personajes que ya salen del texto, ¿no? Algo así como darle vida a los personajes al estilo Pirandello, ¿no? Una cosa así. Y hablar sobre lo femenino, la discriminación, el machismo, ¿no? Con elementos lúdicos, ¿no? De los personajes que salen de la obra en sí, incluso del espacio, y que ponen en cuestión el propio texto, ¿no? De Shakespeare, ¿no? Em, Luego también en ese año se presentó una obra que se llama Dos de Ribeiro, que toma dos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que es un famoso narrador peruano, ¿no? Y que toma dos obras, ¿no? Esta obra fue dirigida por Alberto Isola, un director y actor bastante reconocido, y presenta dos pequeñas obras, ¿no? Una es El último cliente, donde hay un ladrón que seduce y engaña a una mujer, ¿no? Sola, ¿no? Que en una sastrería, en un lugar donde se compran a medida o ropa, ¿no? De vestir elegante, y otra se llama Confusión en la Prefectura, que tiene más un, un humor político, ¿no? Que retrata de las crisis, la inestabilidad política, el paso de un gobierno a otro, con golpes, y cómo hay como una volatilidad en las lealtades políticas, eh, y justo en un momento también de cierta inestabilidad y crisis política en el Perú, ¿no? Con esta sátira burlesca, creo que por más que estos textos son más o menos de los años 60, 70, tiene una vigencia, ¿no? Y habla tanto de la vulnerabilidad femenina por un lado y la crisis política por otro, ¿no? Y ya para ir terminando, bueno, desde el punto de vista puramente dramatúrgico, hay algunas obras que se publicó en el 2021, un conjunto de obras llamado Descastados, ¿no? De Alfredo Bushby, que es un dramaturgo también importante, que algunas de las obras se han puesto en escena, otras no, donde está Bahía Bruna, o La Casa de Joshua, o Vergüenzas, o Entre primas y cuñados, o Máscaras Santas, que hablan sobre diferentes temas, sobre la hipocresía de la sociedad limeña, vinculada a la religión, o también vinculado a casos que sí se han dado de órdenes religiosas donde han habido acusaciones de violaciones o abusos sexuales a jóvenes menores de edad, o el rol de una mujer frente a la presión de la sociedad y cómo es vulnerada
o hasta pone su vida en peligro frente a un extraño, ¿no? En un entorno en la sierra con visiones tradicionales, o también eh, el tema de un feminicidio, ¿no? No resuelto, y también, ¿no? Lo que se llama en una de las obras el comercio carnal, ¿no? Digamos que ver la sexualidad como una especie de mercado, ¿no? Entre otras, ¿no? Son más o menos algunas de estas ideas. Algunas también hacen una metáfora crítica a la política, ¿no? Y bueno, también se presentó el 2021, 2021, 2000, sí, 2021, El Principio de Arquímedes, que es una obra de Josep María Miró, ¿no? Dirigida por Roberto Ángeles. El dramaturgo es catalán, pero la obra se presentó aquí, que habla también sobre una situación bastante delicada, ¿no? De un eh, instructor de natación para menores de edad y que lo ponen en cuestión por acercarse demasiado a un niño y ponen en duda si debe seguir en su labor o no, y empiezan a cuestionar su sexualidad, ¿no? Si es que es homosexual o no, y, y poner en duda, ¿no? Su profesionalidad por el ámbito de su sexualidad, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y hay toda una controversia, la atención de los padres, de la directora del lugar donde enseñan natación, que ponen todo eso confluye, ¿no? Y genera una tensión bastante fuerte. A nivel de conclusión, podríamos decir, ¿no? Que la mayoría de estas obras, ¿no? Que es una selección de obras que hemos comentado, que la idea es tener en cuenta, ¿no? Que han elegido plantear como protagonistas mujeres, homosexuales, lesbianas, ¿no? Que sufren discriminación, violencia por su condición de mujer, por su identidad u orientación sexual no binaria, ¿no? Ni heterosexual. Y de algún modo, ¿no? U otro expresan y se enfrentan a la opresión de la sociedad, las instituciones, la familia, la iglesia, el ejército, y en algunos casos sufren de violencia de personas intolerantes o que los reducen a objetos de placer nada más y los deshumanizan, ¿no? Entonces hay una presión o violencia, ¿no? Que afecta a estos personajes que radican, ¿no? En una sociedad estructurada de forma tradicional, bajo principios machistas que limitan los derechos y libertades las personas, ¿no? Que cómo se desarrollan estos discursos teatrales, y que al no encajar en ciertos parámetros establecidos históricamente de raíz patriarcal, cuestionan, ¿no? Su conducta, ¿no? Su presencia, y se ejerce una injusticia, ¿no? A nivel social, político, que imperan en toda una serie de órdenes institucionales y que afectan las relaciones sociales, ¿no? Y resaltar cómo hay una continuidad en el arte teatral, ¿no? En el teatro peruano, en el teatro limeño, de sensibilizar, tomar conciencia y crítica de los problemas sociales y políticos vinculados, ¿no? A estos aspectos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dice una filósofa, Pepi Patrón, que busca enunciar las diferentes voces que deben ser escuchadas y mostrar la diversidad humana, como plantea un autor Duque cuando habla de la performatividad de género de Judith Butler, y hablar de una nueva democracia que busque esta diversidad humana que sea respetada y reconocida, y cuestionar la violencia, y también permite tener una mirada crítica a la violencia, ¿no? Y tener en cuenta que esto se vincula a otros movimientos y organizaciones sociales que usan también manifestaciones artísticas, como organizaciones, ¿no? Que defienden los derechos de la mujer, en contra de la violencia, el feminicidio, como los movimientos que se han dado en Latinoamérica de Ni Una Menos, como también trabaja Karina Villaseca en un texto del 2015. Y todo esto, ¿no? Se da en un contexto donde hay también todas estas temáticas que
confrontan la invisibilización, ¿no? Y todos los cuestionamientos en una sociedad muy conservadora, donde hay movimientos que están en contra, ¿no? De cualquier política que defienda la igualdad o que trate el tema del enfoque de género. Hay un grupo eh, conservador en el Perú llamado Con mis hijos no te metas, que no quieren que se trate temas de sexualidad o de igualdad de género en la educación pública, ¿no? Y con manifestaciones y con representantes políticos, ¿no? Entonces, y con voceros en medios de comunicación, ¿no? Entonces es vital que el arte, como el teatro y otras artes, ¿no? Como el cine, etcétera, sigan tratando estos temas para que se escuchen otras voces y generen esta sensibilización, concientización y reflexión crítica, ¿no? Que es lo que he tratado de plantear, ¿no? En este trabajo y cómo los discursos teatrales tratan estos temas, ¿no? Eso es básicamente